Listo, bueno, buenas tardes para todos. Me presento una vez más, Juan Guarenas, trader ya de la Academia Actitud Millonaria, ya con varios años de experiencia en el mundo del trading. Y bueno, mi camino en la academia ha sido de verdad fascinante, ha sido de mucho agrado. Y esta información que les voy aquí a suministrar a ustedes es valiosa. Primero porque nos ayuda a complementar, no a hacer parte de nuestro trader, porque cada trader tiene su manera de operar, ¿no? Pero sí es un complemento básico y bastante avanzado para tener una rentabilidad en el trade. El tema de hoy, vamos a hablar de lo que es el ICT y el Fire One Lab, o el su acrónimo FBG. Es un parte de la estrategia Marmoni, es algo muy importante que deja el mercado y bueno, sé que les ayudará muchísimo. Antes de montar la lámina, les tengo que informar que hay que tener un previo conocimiento de lo que es estos puntos que les marqué aquí, lo que es estructura de mercado, que ya hemos venido viendo clases de lo que es estructura de mercado, lo que es el movimiento del precio, y vamos a dar una breve explicación de lo que es el BSL y el CCL, que es el Pulsar Liquidity y el Sensor Liquidity. ¿Ok? Hay que tener un previo conocimiento de esto, ya que esta clase es un poco más avanzada y es bueno que estén atentos con lo que es la estructura del mercado. El creador de el Smart Money como tal, o es el que fundó y revolucionó lo que fue el Smart Money a partir del año 2000. Este señor que ven por aquí, Michael Fullerton, también conocido como el ICT, que es el que dice de Silver Trader, o el que dejó la huella en el trading de manera política, ¿verdad? O autor de muchos conceptos del trading, que los traders utilizan en Forex hoy en día. Es una biblioteca completa de lo que es el Smart Money. Y bueno, él habla totalmente de acción de precios. Él vino a revolucionar, ya que grandes instituciones siempre se manejaban en una tendencia principal. Si había alza, todos nos íbamos al alza. Si había baja, todos nos íbamos en corto. Pero él se dio cuenta a través de patrones que iba dejando el algoritmo, que en temporalidades menores se podía tomar compras y ventas al mismo tiempo, a pesar de que estaban en una estructura mayor alcista o bajista, y revolucionó por completamente el trading, uno de los fundadores. Vamos a hablar qué se considera un trading blanco. Un gap es una estrategia basada en la diferencia acá entre los precios de cierre y apertura. Los gap suelen actuar como zonas de soporte y resistencia para el precio. Los gap, en palabras sencillas, es la igualdad que puede dejar el precio o que deja un proveedor, en este caso en el trading view, con un espacio muerto, donde no vemos un cierre de apertura, no vemos un cierre de apertura ni de cierre. ¿Ok? Tenemos un espacio muerto que deja allí el precio. Entonces, lo vamos a considerar como FBG cuando lleguemos a ese punto, pero principalmente para identificarlo, solo tenemos que ver un espacio muerto en el proveedor que estemos viendo entre ellos. ¿Ok? Es un vacío. Es un vacío. ¿Qué significa Fly One Gap en el trading? Su acrónimo de FBG. Es un área en un gráfico de donde el precio se mueve con facilidad debido a un desequilibrio en la fuerza de oferta y la demanda. El movimiento del precio se ralentiza cuando las fuerzas están equilibradas y la zona FBG a menudo actúa como un soporte o una resistencia. Ok, ¿cómo vamos a aprender a identificar este FBG? De una manera sencilla. Un ejemplo en pantalla, vamos a hacer un ejemplo aquí en la pizarra para que sea un poco más dinámico. ¿Cómo podemos identificar un price value gap? ¿Ok? Un value gap, como él lo dice, es un desequilibrio del precio, es una ineficiencia o un imbalance que crea el precio a través de una tendencia. En este caso se llama una tendencia alcista, crea un imbalance, a la redundancia, al alza, con un patrón de velas aproximadamente de 3 a 4 velas. El más preciso es de 3 velas. Creamos un imbalance, ¿ok? Que es la vela principal del price value gap, y vamos a utilizar la primera vela de apertura anterior al imbalance y la que le sigue al cierre de ese imbalance. En este caso, la vela que cierra y la vela que apertura el imbalance. Ahora bien, el file one gap o FBG deja un espacio muerto, ¿ok? Entre la vela anterior de apertura y la vela de cierre. El cual esa zona, ok, ese desequilibrio de ese imbalance es porque una gran institución entró en esta zona, particularmente, y dejó ese imbalance. Ahora bien, esta zona, luego que el FBG se produce y
tiene otros parámetros de rompimiento de estructura, él vuelve nuevamente a la zona de imbalance a mitigar o a liquidar esa zona del FBG. Este es el IFBG. El IFBG o el Inverse Fire Gap es lo mismo de forma inversa, ya que el Fire Gap se puede utilizar de soporte o como resistencia. En este caso, si lo tenemos de soporte, al ser liquidado de forma contraria, ya lo estaríamos usando de resistencia. El BPR índice en el trade. El BPR es un rango de precio equilibrado, o en su sigla en inglés, BPR es un concepto de negociación utilizado por los operadores de acción de precio. También conocido como operadores de ICT o SMC, que significa Smart Money Concept, o ICT, Inner Circle Trading. Un rango de precio equilibrado es un área superpuesta entre dos brechas de un valor justo FBG por sus siglas en inglés. ¿Okay? Estas áreas se pueden utilizar como puntos de entrada durante las negociaciones de mercado. ¿Okay? Vamos a entrar rápido a lo que es el modelo 2022, ya que la teoría es muy corta y la práctica es lo que nos ayuda a identificar estos patrones, tanto en movimiento de mercado como en la estructura. ¿Ok? Vamos a complementar con eso. Pero esto es un simple ejemplo básico de cómo vamos a identificar un FBG a través de este modelo 2022, ¿verdad? Apoyándose con la estructura del mercado. En este caso, la que vemos aquí en azul, vamos a una estructura alcista. El modelo 2022 consiste en ver un patrón en temporalidades menores de un patrón de reversión, en este caso puede ser un doble techo, si vamos a una estructura alcista, y ese doble techo al no ser superado por una zona de resistencia, el marca un imbalance. Ese imbalance que ocurre principalmente, entra en nuestra zona de shock y hace un quiebre de estructura. Ese quiebre estructural puede ir conformado por un FBG. Luego que confirmen temporalidades menores ese rompimiento de estructura, ese FBG puede ser validado por otros parámetros que vamos a empezar en la práctica para ser tomado con confianza y que pueda generar el nuevo cambio de tendencia. ¿Okay? También pasa, en este caso, si vamos a una tendencia bajista, nos encontramos una tendencia bajista, crea una estructura de mercado de un doble suelo, crea un rompimiento hacia el alza, regresa al imbalance del FBG y sigue con la tendencia, ¿no? ¿Qué marco temporal es mejor para ver el FBG, el FBG y el BPR? Ok. El mejor marco temporal para el FBG depende del estilo del trading. A menos los trading están gráficos horarios y visual. Ok. Esta pregunta es buena, es sencilla pero buena, porque basado en mi experiencia, yo ya lo que he testeado, ya tenía ya como tiempo haciendo opción de precio en mi estrategia de trading, utilizo el FBG, el IFBG y el BPR solo en temporalidades menor. Ok. Siempre me apoyo en temporalidades de 15 minutos y 5 minutos para visualizarlo de la mejor forma. Ya cuando entro a temporalidades de 30 minutos, una hora, basado en mi experiencia, ya solo veo zonas de oferta y demanda. ¿Ok? No lo mezclo. ¿Por qué? Porque ahí es donde en temporalidades mayores entran en la zona de Bull Liquidity y Excess Liquidity. Eso es muy importante saber cuando estamos en temporalidades mayores. El resto en temporalidades menores, de 15 y 5 minutos, me aboco a conseguir los Fireback Gap, el FBG y el BPR. Bueno, vamos en estos momentos a entrar en la práctica. La teoría es bastante corta, bastante precisa, ¿verdad? Porque esto es un tema bastante avanzado y se aborda más a la práctica, no es tanto a la teoría como tal, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Con la práctica ya los modelos que tenemos complementados, vamos a explicar lo que es el Bull Liquidity, el Essential Liquidity, a través de la estructura del mercado y cómo podemos completar el FBG. Cuando el mercado tiene una acumulación así, tiende a ser un AMD, que en Smart Money, acumulación, manipulación y distribución, el concepto de mercado. El mercado manipula uno de los dos puntos, una de las dos liquidez. En este caso fue alcista. Y después de que él manipula, nosotros vamos a buscar una distribución a la baja. Esto fue una entrada que se tomó el jueves pasado en euros. Ok. Después de que el mercado liquida, no se van a tomar ventas de una vez porque sería muy apresurado. Habría que buscar el modelo 2022. El modelo 2022 lo tenemos en esta estructura que marcamos acá. Lo cual aquí podemos ver lo que es el FBG. Como el mercado baja, nos hace un FBG con fuerza, lo cual nos indica que las instituciones están buscando ventas. Entonces, aquí nos marca el primer marca structure, un rompimiento de estructura. Ya teniendo esos parámetros, teniendo liquidación de lo que vienen siendo todo este punto de liquidez, rompimiento de estructura y FBG, nosotros ya vamos a posicionar una venta hasta la liquidez de abajo. Sería hasta acá.
ven cómo el mercado sube al FBG, reacciona y baja a liquidar incluso más abajo de lo que viene siendo la liquidez que se espera. Así es como se busca un modelo 2022 para entrar en una operativa. Si el mercado no liquida, no te hace un market structure chip, no te hace un rompimiento de estructura en esta zona, sencillamente no se opera. Porque podría ser sencillamente un impulso, retroceso y podría venir un impulso nuevamente. Por lo tanto, no es seguro. Y aquí el punto es buscar el máximo de confirmaciones para operar. Para ir paso a paso en la explicación, vamos a dar una explicación breve y sencilla de lo que es el Buy Sell Liquidity y el Sell Side Liquidity para que lo entiendan de la mejor manera. ¿Ok? El Buy Sell Liquidity es la liquidez que se encuentra por encima de los máximos y el Sell Side Liquidity es la liquidez que se encuentra por debajo de los mínimos. ¿Ok? En este caso, si vamos en una tendencia alcista, todo lo que esté por debajo de los mínimos, ¿ok? Lo consideramos Buy Sell Liquidity. Me explico. Vamos, en este caso, en una tendencia alcista, y el precio va a ir dejando puntos mínimos de liquidez. En este caso, esta zona, esta zona, esta zona y esta zona. ¿Ok? Igual que todos estos mínimos cuando va en una tendencia alcista. ¿Ok? ¿Qué hace el precio? Luego que te marca todos estos puntos de liquidez, que es un Buy Sell Liquidity, en este caso una tendencia alcista, trata o busca por ley liquidar el precio. Y ahí tenemos el primer movimiento del mercado, que es de liquidez a liquidez. Ahora bien, ¿cómo encontramos el Sell Side Liquidity que se encuentra por encima de los máximos? En tendencias bajistas. El Sell Side Liquidity, en este caso, en una tendencia bajista, él va dejando máximo con liquidez, puntos máximos con liquidez. Ahora bien, ¿qué hace el precio por ley y por dinámica? Luego de que va en una tendencia bajista, él retrocede a tomar liquidez de esos puntos máximos y toma todo el Sell Side Liquidity para irse nuevamente a favor de su tendencia. O sea, eso es una explicación breve que vamos a ir refiriéndola a través de la práctica de lo que es el Sell Side Liquidity, el Buy Sell Liquidity, que es muy importante a la hora de operar y entender por qué el mercado retrocede a veces tan fuerte y sobrepasa nuestro shock y voz, y pensamos que hay un quiebre estructural, pero en sí lo que está es tomando liquidez para irse a favor de la tendencia. Eso es muy importante. Volviendo al punto del FBG, lo que explicó mi compañero Gabriel aquí, vamos a ser más específicos a la hora de tomar este FBG. Nos encontramos en una tendencia principalmente alcista con una acumulación ya proporcionada en esta zona y el precio va a buscar Buy Sell Liquidity. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de los mínimos. Vuelve a reducir un momento la estructura. Ok, nos encontramos en esta tendencia alcista en una temporalidad menor. Él viene y tiene como objetivo, aparte de seguir su tendencia alcista, tiene como objetivo liquidar toda esta zona de mínimos que utiliza en el Buy Sell Liquidity. Él hace su imbalance, sigue su estructura, pero ya aquí, coloquialmente, el precio ya no tiene gasolina para seguir subiendo. Él tiene que buscar liquidez y proporcionar orgánicamente el movimiento del mercado, que es de liquidez a liquidez. ¿Qué hace el mercado? Luego que te marca tu último mínimo, en este caso vendría siendo este de aquí, tomando la estructura, sí, de aquí a aquí, vendría siendo tu último mínimo. ¿Qué hace el precio? Se cansa porque no tiene liquidez para seguir la tendencia. ¿Ok? Viene, hace un imbalance, pero el imbalance a tomarlo aquí es muy apresurado porque no tiene una confirmación de quiebre de estructura. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, que para el FBG hay que tener una confirmación de quiebre estructural. Es muy importante. Si no hay quiebre estructural por debajo de un mínimo, por encima de un máximo, el FBG se invalida. No tiene el criterio suficiente como para ser respetado. Ahora bien, en esta zona marcamos, como el ejemplo que le acabo de dar aquí a la pizarra, marcamos el FBG. En este caso es el imbalance. Él deja el imbalance y vamos a tomar sencillamente lo que es la vela anterior a la apertura y la vela de cierre. En este caso vendría siendo la vela de cierre con la vela de apertura. Se toma no por el cuerpo, se toma por la mecha. Es muy importante que sepan eso. A pesar, así haya dejado mucha mecha, se toma por las mechas. Tomamos desde este punto a este punto y tomamos por completo esa zona. Estirarlo hasta aquí. ¿Ok?
Siempre desde la primera vela hasta la tercera, ¿ok? Mecha con mecha. Ok. Nos damos cuenta y gestionamos la operación para que haya un quiebre estructural. En este caso tomó aquí la liquidez. Ya con mecha automáticamente nos proporciona un quiebre estructural. No necesariamente necesitamos cuerpo de vela. Ya solamente con un quiebre estructural en acción de precio es suficiente para nosotros reaccionar al mismo. Entonces, luego que ya tenemos la confirmación de un quiebre estructural, a pesar, que es muy importante que sepan esto, a pesar de que nosotros podamos tener una estructura mayor en temporalidades de H4, una hora, pues que sea alcista, eso no quiere decir que no podamos reaccionar a la baja. En temporalidades menores nos abocamos a la acción de precios. Y en este caso nos vamos a la baja a favor del el FBG hacia la baja. ¿Cuál es nuestro objetivo en ese FBG? La liquidez o el sell liquidity que dejó en los mínimos en la estructura pasada. Ahora bien, algo muy importante en los FBG para nosotros, vuelve al FBG de arriba, algo muy importante para que el FBG sea cumplido de la mejor manera y tenga un criterio de entrada válido, que sea un punto importante. El FBG cuenta de un 100% del imbalance que dejó. Ese 100% nos va a manejar nuestro ratio de beneficio, tanto stop loss como apertura. ¿Qué hacemos? Agarramos nuestra herramienta de Fibonacci, la puedes poner allí. En este caso lo colocamos desde el inicio porque es un FBG bajista, desde el inicio de la vela de apertura hasta la finalización de la vela de cierre de ese Fibonacci. Y nos va a dar 3 puntos específicos. Nos va a dar el 0%, nos va a dar la mitad, que es el 50%, y nos va a dar el 100% del Fibonacci. ¿Qué hacemos? O cómo gestionamos la entrada para los FBG. Colocamos nuestra entrada, la teoría y la práctica basada en mi experiencia, yo lo coloco en el 50%, ¿ok? Colocamos la entrada en el 50% del FBG, colocamos nuestro stop loss por encima del 100%, en este caso, en esa zona, por encima, un poco solamente, por encima del 100%, y colocamos nuestro objetivo en el sell liquidity que tenemos abajo, que es los mínimos de liquidez, en este caso, esta zona. Se reduce un momento el gráfico para que se vea bien la entrada. Ok. Reduce. Ok. Y con esto podemos darnos cuenta de cómo se ejecuta una entrada de manera perfecta y de libro con una confirmación de que hay estructura y un FBG, un Fair Value Gap, hacia la baja, tomando la liquidez que se encuentran por debajo de los mínimos. Vuelvo y lo repito, esto es una acción de precio que la podemos aplicar en 5 y en 15 minutos. Es una acción de precio bastante rápida, bastante efectiva, que nos ayuda a complementar nuestro trade.